Buenas noches, estimada doctora Carolina. Em, Estaba revisando pues lo que me envió de su trabajo de investigación, que tenía más o menos dos temas de investigación: biomatemáticas en secundaria y la enseñanza de los organelos a través de imágenes, ¿no? Em, bueno, aquí le envié un correo igual con el enlace de esta reunión, pero de igual manera yo la voy a grabar. Para la semana número 3 lo que queríamos pues que era que avancemos tal vez alguna técnica estadística de las que hemos visto estas semanas que le sirvieran para el desarrollo de su proyecto, ¿no? Entonces, de hecho no le tenía definido mucho su tema porque tenía dos opciones usted, pero yo pues en función de lo que más o menos me puse a leer e investigar, pues aquí le hice una especie de guía. Una guía que podría servirnos o podría dar tal vez alguna información para usted, pues yo me enfoqué en la construcción del componente cuantitativo en investigación sobre biomatemáticas en secundaria. ¿Qué son las biomatemáticas, no? Entonces, de hecho, pues lo tomé de su encuesta, pues para más o menos ir viendo cómo se tendría este tema, ¿no? Doctora Carolina, entonces aquí más o menos lo que está viendo sobre las biomatemáticas, y lo más importante de esta guía es sobre todo tener claros los objetivos y también, bueno, las características de los objetivos, que tienen que ser claros, concisos, medibles, deben ser pertinentes al problema, ¿no? Pero lo más importante, aquí le puse unos ejemplos de cómo podrían ser esos objetivos que, de acuerdo a su tema de investigación, ¿no? Entonces, si elegí ese tema para la investigación de biomatemáticas en secundaria, podría ser, no son solamente sugerencias, evaluar el efecto de la incorporación de las actividades de las biomatemáticas en el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de secundaria. Ese objetivo busca medir cuantitativamente si el desempeño de los alumnos en matemáticas mejora tras la aplicación de la metodología de biomatemáticas. Implica comparar resultados, por ejemplo, antes y después de la intervención. Eso sería lo importante, ¿no? Entre un grupo que recibió la intervención y un grupo de control, ¿no? Como objetivo número 2 podría ser determinar el impacto del enfoque de las biomatemáticas en el nivel de interés y motivación hacia las matemáticas en los estudiantes de secundaria. Entonces aquí lo que se intentaría o se pretende medir son los cambios en la actitud de los estudiantes. Se puede cuantificar mediante encuestas, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Nuestra investigación postdoctoral. Si bien pues podemos tener variables cualitativas, pues la idea es intentar de alguna manera transformar a una escala cuantitativa para poder medir, ¿no? Que ese es el objetivo principal, poder inferir, ¿no? Entonces, y sacar conclusiones. El objetivo número 3: analizar la relación entre el interés de los estudiantes por las matemáticas, fomento a través de las biomatemáticas y su rendimiento académico. Este objetivo se enfoca en la investigación asociados, por ejemplo, si aquellos alumnos muestran mayor interés tras la intervención, tienden a objetivos de mejores calificaciones, ¿no? Igual esta guía le voy a enviar por correo. Si no es posible con el que se conecte, pues le voy a enviar por correo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, eso primero, ¿no? Definir bien nuestros objetivos y ver qué es lo que vamos a medir. Ahora, en la clase que tuvimos la primera semana en la que está en la plataforma, veíamos que la importancia de identificar el tipo de variable que estábamos tratando, ¿no? Si era cualitativa, cuantitativa, que si era nominal, si era ordinal, si era de intervalo, si era discreta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dependiendo, como vimos en la semana número 2 vuelta, cuando reconocíamos el tipo de variable, nosotros podíamos identificar o podíamos elegir el método estadístico, ¿no? Y a partir del método estadístico, pues nosotros podemos probar hipótesis, ver correlaciones, calcular coeficiente de correlación de Spearman o coeficiente de correlación de Pearson, o tal vez
otro tipo de coeficientes como el coeficiente, ya se me fue el nombre, el R cuadrado, el coeficiente, se me fue el nombre, pero eso es para relaciones no lineales. eh, y pues identificar las variables, cuáles son independientes, cuáles son dependientes, también es importante, ¿no? Em, ¿Qué más? Entonces, dentro de nuestros objetivos, pues definimos unas variables, ¿no? Entonces, las variables involucradas y clasificar cuáles son las independientes y dependientes. Recordemos la definición. Aquí, bueno, casi está en la definición de cada uno de las variables, ¿no? Y sus símbolos, simbología. En el contexto del estudio de las biomatemáticas, que es un tema muy interesante, podemos identificar claramente al menos una variable independiente, ¿no? Principalmente la metodología de ensayada empleada, eso es muy importante, ¿no? Específicamente el uso de las biomatemáticas es la variable independiente, puede concebirse de dos maneras, según el diseño, ¿no? Podría ser así. Todo esto son sugerencias en función de la materia que son los horizontes cuantitativos de investigación, ¿no? Realizar un experimento con grupos. La variable independiente sería la estrategia didáctica con dos niveles o condiciones, clases con enfoque biomatemáticas, integrando las matemáticas con contextos biológicos, ¿no? O clases tradicionales de matemáticas sin esta integración. Los grupos de los estudiantes se comparan bajo estas condiciones de distintas enseñanzas, ¿no? O si en cambio el estudio es preexperimental con un solo grupo, por ejemplo, midiendo el antes y el después, ¿no? Que podría hacer eso. Si no tengo mucho acceso, que sé yo, a muchos estudiantes, quiero hacerle con mi grupo de tutoría, etcétera, pues me podría servir, ¿no? Las variables dependientes son aquellas que los resultados que reflejan, no es lo que quiero medir, básicamente, ¿no? Son las variables no observadas, ¿no? Como también veíamos en un video cuando vimos la introducción al análisis factorial con confirmatorio, ¿no? Entonces, también podríamos hablar de eso. Entonces, ¿qué más? Pues el rendimiento académico en las matemáticas podría ser una variable dependiente. El desempeño de los alumnos en contenido de matemáticas. En la práctica, esto podría medirse mediante calificaciones o puntajes, ¿no? Una prueba diseñada. Un examen de matemáticas que incluya tanto problemas tradicionales contextualizados en la biología para alinearse al enfoque biomatemático. De hecho, cuando ya esté en bachillerato, ¿no? Como una experiencia personal, digamos. Em, la, el bachillerato internacional también tiene un estilo en el cual las matemáticas están básicamente en todas las asignaturas y una de ellas es biología. Biología, pues, utiliza muchísima la parte estadística, la parte de interpretación, ¿no? Entonces, para obtener modelos, para ver relaciones, correlaciones. Entonces, creo que es muy importante y de hecho completamente factible, creo que poder relacionar o poder hacer matemáticas desde un punto de vista explicativo, ¿no? O sea, ya aplicativo, ¿no? La interés y motivación hacia las matemáticas corresponde al grado en que los estudiantes muestran actitudes positivas, interés, motivación en las matemáticas. ¿Por qué estas variables? ¿Por qué podrían ser parte de este estudio esas variables? Porque reflejan dimensiones importantes del impacto de intervención educativa, rendimiento académico, el resultado cognitivo, etcétera, ¿no? Podrían existir otras variables en el estudio, y como por ejemplo el rendimiento en ciencias, biológica, autoeficacia en matemáticas, percepción de la relevancia de las matemáticas, etcétera, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ahí están mis variables dependientes e independientes. Incluso aquí podríamos ver la operacionalización de variables e indicadores cuantificables. La operacionalización consiste en concretar, pues eso ya sabemos, ¿no? Porque hemos visto nuestra matriz de congruencia, luego cómo operacionalizar las variables, etcétera. Pero aquí tenemos como que un resumen, ¿no? La variable, la estrategia didáctica, la metodología, básicamente, ¿no? La dimensión tipo de enseñanza de matemáticas utilizada en clase con y sin la integración de la biomatemática, ¿no? Indicadores condición uno con clase de biomatemáticas o cero con clases tradicionales, ¿no? Entonces ahí tenemos dos, ¿no? Instrumento, método de medición, diseño experimental, casi cuasi experimental, asignación de grupos a cada condición, observación de implementación, y etcétera, ¿no?
Aquí tenemos el rendimiento de las matemáticas con nuestra variable independiente. Aquí es muy importante también, hay unas sugerencias con respecto a cómo medir cada una de esas variables, con un método estadístico que podría ser, ¿no? Em, el nivel de aprendizaje de desempeño en contenidos de matemáticas por parte de los estudiantes de secundaria, ¿no? Entonces, puntaje en la prueba, respuesta al examen diseñado, nivel de logro y ya. Lo que podría ser una prueba estandarizada, un examen escrito de matemáticas, etcétera. Y aquí también, pues, para la motivación, algo parecido, ¿no? Ahora, al diseñar la tabla de operacionalización es importante también planear el método de medición, ¿no? ¿Cómo voy a medir esto? Por ejemplo, el rendimiento se indica que habrá una prueba de matemáticas diseñada, preferiblemente alineada con el enfoque biomatemático, por ejemplo, incluyendo problemas de biología que requieran aplicación de matemáticas para ser coherente con la intervención, ¿no? Y para el interés se indica un cuestionario Likert. Ese cuestionario tiene diversas afirmaciones sobre la experiencia de aprendizaje, ¿no? Para la metodología de enseñanza, igual, pues puede ser un diseño experimental, asignación de grupos, un registro de las observaciones para asegurar la intervención que se realizó correctamente, etcétera, ¿no? En estudios de postdoctorado, pues suele requerir mayor rigor la operacionalización de variables, ¿no? Es recomendable asegurar que los indicadores cubran el concepto teórico de interés. Por ejemplo, el interés motivación podrían tener varias dimensiones. Interés, utilidad percibida, autoeficacia, pero aquí lo simplificamos a un puntaje general, ¿no? Si se considera necesario, para desglosar más de esa variable en subdimensiones, si es posible, ¿no? Diseño de la instrumentación, pues aquí tenemos cómo podríamos nosotros hacer el diseño o la instrumentación de la recolección de datos con las variables e indicadores definidos. El siguiente paso, pues, es diseñar los instrumentos concretos de recolección de datos, ¿no? Tenemos principalmente dos instrumentos cuantitativos que a elaborar, ¿no? Una prueba de rendimiento matemático y cuestionario de interés. También mencionamos un instrumento de observación a caso de ser útil para monitorear la implementación pruebas de rendimiento matemático. Aquí podríamos ver cómo lo podríamos hacer, ¿no? Contenido, incluir problemas que cubran en los temas matemáticos relevantes del curso de secundaria, contexto biomatemático para hacer coherente algunos ejercicios enmarcados en contexto de biología. Estructura y formato, confiabilidad y validez para la recolección de datos, ¿no? Y aquí pues unos ejemplos, ¿no? Unos pequeños, un ejemplo de cómo podríamos integrar, ¿no? Para tener ese contexto. Para la motivación, pues un cuestionario Likert que hemos puesto aquí más o menos cuántos el número de ítems, qué tipo de formato, respuesta, contenido, validación también, un alfa de Cronbach para poder validar, ver si la escala es confiable. Ejemplos de ítems de Likert aplicados a la vía matemática podrían ser estos que están por aquí. Y pues aquí también unas observaciones, ¿no? Instrumento de observación. Entonces aquí que habíamos dicho también cómo podríamos nosotros ver el instrumento de evaluación y el diseño del tipo de estudio, ¿no? Cuantitativo, explicativo. Diseño cuasi experimental, diseño cuasi experimental de grupos no equivalentes, ¿no? Ahí estaba la explicación. Experimental verdadero, si hipotéticamente se pudiera asignar aleatoriamente estudiantes o condiciones biomatemáticas versus las tradicionales, como habíamos visto. Aquí, pues, cómo seleccionar la muestra, tal vez me interesa, o mi población de interés es algún grado en específico, tercero de bachillerato, tal vez, ¿no? O tal vez, si hablamos del sistema tercero de básica, no sé, dependiendo, ¿no? También posible que in- tal vez en ciertas instituciones en particular donde que se desea implementar, si trabajo en una institución implementarle ahí, o tal vez, qué sé yo, una muestra de 30 estudiantes de cuarto año que estaría haciendo básicamente, dependiendo de mi posibilidad de tener acceso a a ese curso en particular, ¿no? Y bueno, ahí los criterios de selección no probabilístico intencional, es decir, se elige esa clase porque en este caso tú, Caro, tienes acceso a eso, ¿no? Tal vez sí podría ser, ¿no? Entonces me hubiese gustado mucho escucharte, tal vez tu punto de vista
y tal vez lo que te estoy diciendo, pues no vaya por ahí, pero es una sugerencia que me dio a partir de tu tema de investigación, porque de hecho yo quería que te envíe un correo para que me envíes un poco más de tu avance, ¿no? De qué es lo que pensabas, pero obviamente recién estás empezando, ¿no? Implementación de la intervención en biomatemáticas durante cierto periodo de tiempo, por ejemplo, 4 semanas de clases, etcétera, en los bloques que se tienen. Imparte clases integrando el tema de biología de acuerdo al plan biomatemático, ¿no? Ahí están las etapas, la recopilación, la tabulación y el análisis de datos, ¿no? En cualquiera de estos programas, ¿no? Que son muy interesantes. Ya vamos a hablar también de eso, ¿ya? Análisis estadísticos pertinentes, pues, ¿qué podríamos, qué podríamos utilizar para hacer? Pruebas de inferencia. Y aquí viene lo importante, ¿no? Para cada objetivo podríamos plantearnos una hipótesis, como los estudiantes, pruebas de hipótesis podríamos hacer, ¿no? Los estudiantes obtendrán un puntaje promedio significativo en el post-test de matemáticas que en el pre-test de matemáticas después de la intervención. Podríamos hacer un análisis de una prueba test student para mostrar la relación variada es la opción apropiada, porque prueba test student de no, de dos colas o de doble entrada, podríamos llamarle, es la opción apropiada ya que son los mismos estudiantes medidos 2 veces, ¿no? Entonces nos podría servir, ¿no? Y eso sería creo que lo más eficiente, ¿no? No por un curso por separado, sino a los mismos como funcionando. O tal vez, pues, tal vez podríamos un grupo experimental versus un grupo de control, que decíamos también, usar una prueba T para muestras independientes, porque ya serían dos grupos distintos. Y pues podríamos hacer una nova, ¿no? 2x2 pre y post para grupos si se quiere algo más complejo, ¿no? Para el objetivo 2 una hipótesis de ejemplo, el nivel promedio de interés hacia las matemáticas. Entonces, cada uno de los objetivos puede utilizar un método distinto y un análisis estadístico completamente distinto. Podría incluso para un objetivo ser una variable cualitativa y otra cuantitativa, que no hay problema, pues de hecho eso es lo más importante, tener para cada objetivo, definir correctamente las variables y con eso elegir pues el método estadístico, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? En relación interés-rendimiento, ¿no? Que es el objetivo número 3. ¿Existirá una correlación positiva entre el interés de los estudiantes para las matemáticas y su mejor rendimiento académico? Ahora sí. Entonces, aquí lo que podríamos utilizar es el coeficiente de correlación de Pearson, no el de R, porque ya tenemos puntuaciones, tenemos calificaciones, entonces tenemos variables cuantitativas. Entonces, si yo sé que el coeficiente de correlación de Pearson, como está en el video también del módulo de investigación, métodos cuantitativos de investigación, que varía de -1 a 1, cuando -1 tiene una correlación fuerte, pero va bajando, es decir, si el uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando es uno, sería si el uno aumenta, el otro también aumenta, ¿no? Entonces, eso sería pues importante también, ¿no? Y pues podemos también obtener el valor de P valor asociado a ver si es significativa o no esa correlación, ¿no? Un pequeño valor de n, hay que ser cauteloso, ¿no? También en este tipo de cosas. Una representación gráfica útil es hacer un diagrama de dispersión, en este caso, con interés en un eje y, bueno, con interés en un eje, en el caso del interés, y el rendimiento en el otro, para visualizar la tendencia. Y pues aquí un resumen de las técnicas que nos podrían utilizar, ¿no? Y acá las palabras claves para que vayas avanzando en tu investigación. Entonces, vamos a empezar primero con esto de cómo podrías avanzar en tu investigación, como recién estás iniciando. Me surgen algunas palabras claves importantes de esta investigación: componente cuantitativo, la investigación educativa, las biomatemáticas, que la verdad que es muy innovador ese nombre, ¿no? Educación secundaria, enseñanza de las matemáticas, educación científica, metodología cuantitativa, entre otras cosas, ¿no? Que aquí te pongo igual en tu guía que te voy a enviar por correo, competencias de STEAM, etcétera, ¿no? Entonces hay que investigar bastante, ¿no? Incluso para tener una idea. Y de hecho, la investigación me ayuda también a definir o a contrastar la metodología
que han utilizado otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo y voy a, qué sé yo, voy a las biomatemáticas, ¿ya? Entonces vamos por acá, entonces vamos a compartir ahora mi navegador para ver cómo me podría ayudar, pues precisamente dónde está, por aquí, listo, no, ve, no, ya vamos a ver, entonces vamos por acá, ya, entonces ahora sí vamos a compartir de nuevo la pantalla y vamos a poner aquí, ya, entonces aquí. Entonces vamos aquí a poner unas palabras, las palabras claves, ¿no? Entonces en Elicit, que es un buscador, de hecho no es una IA que me da haciendo las cosas, sino que me permite a mí desarrollar pensamiento crítico al tener unas herramientas de comparación muy importantes, ya, muy importantes. Entonces yo solamente pongo mi palabra clave, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho aquí vamos a borrar esto, porque esto no es. Entonces vamos a volver, ya. Entonces, mi elicit que tendría aquí, pues vamos a elegir una palabra clave de tu investigación. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Caro. Vamos a elegir las biomatemáticas y nos vamos a poner aquí. Biomatemáticas. Entonces, vamos a encontrar toda la información relacionada con biomatemáticas. Entonces, vamos a la opción que dice encontrar documentos o papers y también podemos elegir el idioma español aquí. ¿Ya? Esta es una herramienta muy importante, de acuerdo, súper buena, que nos permite encontrar documentos, además que me permite también hacer un filtrado por el año de los documentos, de acuerdo, del más alto nivel, y pues dependiendo de qué tipo de revista quiero que venga la información. Entonces, aquí tenemos pues, aquí podemos seleccionar el idioma, ya le puse en español, si tenemos alguna dificultad con el inglés, y pues ahorita ya me está buscando. Muy bien. Entonces aquí yo tengo pues un como resumen, de igual manera yo puedo agregar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir la metodología, yo puedo preguntarme de cada documento que me diga la metodología o alguna cosa en particular, ¿no? Que yo quiera agregar. Em, lo que yo quiera buscar, pero lo más importante es el documento. Entonces, si yo abro este documento, ¿ya? Yo abro el documento, entonces copio el DOI, le copio el DOI y le pego el DOI en el navegador. Entonces, voy a tener información sobre, a ver, sobre la biomatemática y me sale el artículo completito, ¿ya? En algunos casos, pues a veces no tengo acceso, pero también, de hecho, no te puedo compartir ahorita, pero si necesitas acceso a cualquier artículo científico, yo puedo desbloquear el DOI también. Entonces, si necesitas esa ayuda, pero de igual manera, pues puedes ir tal vez poniendo aquí, tal vez cuando pongo Q1 y Q2, sí se debe haber documentos que están abiertos, pero se puede abrir. O sea, nada es imposible en esta vida. Entonces, qué sé yo, yo abro, por ejemplo, aquí, mira, las matemáticas y esta parte de la biología, las biomatemáticas, le doy clic ahí y pues nos va a dar nuestro artículo, pero completísimo. De igual manera, pues tienes la opción de ponerle aquí en español también. Entonces vamos a esperar que se cargue bien la página y le ponemos aquí en español, ¿ya? Y puedo ir leyendo mi documento. Bueno, está un poquito raro el internet, pero ahí está, ya se puso en español. Puedo ver el resumen y aquí tengo el texto completito, pero así completito, todo completo, ¿ya? Tengo papers en inglés, en español, ahí solamente es cuestión de buscar nada más lo que a mí más me interese. Mira de revistas indexadas en Scopus, que puede servir incluso para encontrar revistas relacionadas con tu tema que luego te pueden publicar.
Claro, porque estás relacionado con el mismo tema y te pueden aceptar esa investigación porque está relacionada. Eso es lo bueno también de esta herramienta que te permite rastrear la revista, ¿no? Relacionada con tu tema, que te permitirá luego pues subir tal vez tu artículo de investigación, que sería muy importante. Ahora, algo que me interesó mucho de lo que me dejaste en tu encuesta fue que te gustaría pues mucho, sobre todo información sobre cómo manejar los datos, ¿no? A veces cuando tenemos eh, algunas encuestas, ¿no? Tenemos muchas encuestas, las encuestas tienen muchísimos datos y pues uno de los líos más grandes cuando se hace investigación es precisamente cómo manejar esos datos, ¿no? Cómo manipulo esos datos. Entonces aquí te dejo pues una herramienta que te podría servir para manejar los datos. Por ejemplo, yo cuando estaba revisando una tesis de doctorado, entonces tenía muchísimo. Esta no es mi tesis, es una tesis de un estudiante. Esta tesis de doctorado, como puedes observar, pues tiene muchísimos datos, ¿de acuerdo? Y pues claro, fácil obtener los datos, tal vez ponerlos en una tabla. Y de ahí, pues uno de los problemas graves es cómo yo interpreto esa información, ¿no? Y a veces pues entro en estrés porque no sé cómo se relacionan las variables, no puedo observarlos de una manera adecuada, pues esas variables o cómo relacionar, ¿no? Cómo se relacionan entre ellas. Entonces, lo que primero debes hacer para utilizar este programa que te quiero indicar es primero poner en archivo, vas a guardar esta tabla de Excel, pero lo vas a guardar como un formato que se llama el formato CSV, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo guardas, pues ya puedes hacer lo siguiente, que te voy a indicar ahorita. No sé si está, ahí sí está. Entonces vamos a abrir de nuevo mi navegador para indicarte dónde está mi navegador. Acá estaba. Ya. Entonces se llama Cloud AI, ¿de acuerdo? Ese mismo documento que tuviste que estaba enorme, de acuerdo, con muchísimos datos, yo lo que le pedí fue créame un cuadro de mando interactivo para dataset que adjunto, o sea, que estoy adjuntando, tipo Power BI, de acuerdo, que es uno de los estilos más profesionales en esta parte estadística, o Tableau, y que pueda explorar bien los insights, ¿no? Es decir, todos los datos que tú ingresas, más importantes, ¿no? Los más importantes, para que te dé una idea precisamente de cómo se van relacionando las variables. Y de hecho le dije que eso me haga pues en un artefacto, ¿no? De hecho, a ver, vamos por aquí, ya. Ese que te estaba mencionando está por acá, ese que te decía yo, de ese cuadro enorme, ¿no? Este es el cuadro enorme. Entonces yo le pedí que me cree eso, la misma información, y además le dije que me dé aquí, también le pedí que me encuentre los coeficientes no, acá está, un ratito. Entonces es este, ya. Le pedí también que me dé calculando, aquí le puse yo, que me calcule el coeficiente de Spearman, el de Pearson, según correspondan, ¿no? Si son variables cualitativas y cuantitativas. Pues el programa me dio calculando todo, ¿no? Y además le pedí que me dé diferenciando entre variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Que es muy importante para elegir el método. Entonces, de ese documento, de ese Excel grande que tenías, que por lo general en eso se resumen nuestras encuestas, lo interesante es que la verdad pues nos dé una información, nos dé unos datos que podamos entender. Por ejemplo, análisis de correlación de Pearson entre el conocimiento y el cumplimiento. Es de 0,819, que es cercano a un enlace fuerte, ¿no? Pues claro, pues tiene mucho sentido que un mayor conocimiento pues es por un mayor cumplimiento. O por ejemplo aquí identifica las variables cuantitativas, el porcentaje de conocimiento, porcentaje de cumplimiento, número de ítems, cualitativas, categoría, nivel de saturación, cumple, no cumple, etcétera, lo que tiene una encuesta, ¿no? Y aquí puedo igual ir viendo, ¿no? Por ejemplo, era el análisis de todo un lugar, de toda una zona.
Aquí se ve el porcentaje de cumplimiento en la infraestructura, qué sé yo, en paredes, por aquí en tachos, aquí va, no, el cumple, no cumple, etcétera, ¿no? Entonces me puede dar una información súper interesante de esto, ¿no? Igual de todas las categorías. Yo puedo tener aquí todas las categorías y tengo aquí unas varas de triple entrada, sería de doble entrada, cumple, no cumple, de para cada uno de los lugares, ¿no? Esto me da una observación o me permite inferir muchas más cosas, ¿no? Y yo puse un ejemplo sencillo. Yo podría haberle pedido cualquier otra cosa, ¿no? Que me calcule otra cosa que yo, qué sé yo, el coeficiente o una regresión lineal, que me haga una regresión lineal, etcétera, ¿no? De hecho, pues creo que en un caso sí le pedí que haga una regresión lineal o una regresión no lineal que calcule el R cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también puede darme la ecuación de regresión lineal. Y no solamente de regresión lineal, sino me puede dar el coeficiente, la regresión lineal o no lineal, o una cuadrática, una logarítmica, que tal vez me puede costar mucho. Yo puedo pedir la que más se ajuste a mi modelo, ¿no? Y tener pues esa predicción cada vez mejor. De hecho, de un compañero también tuyo que me envió, él me envió también su matriz de congruencia y pues me permitió también entender de manera, digamos, mucho más fácil cuál fue el objetivo que él estaba persiguiendo, ¿no? De el analizar la matriz de congruencia, pues me permitió tener una visión general de su investigación. Mira, los datos como dice, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Entonces, la pregunta de investigación, su hipótesis, su objetivo general, los componentes distribuidos por su objetivo, etcétera, ¿no es cierto? Los elementos clave de esa matriz, la transformación digital, la gestión de activos, la creación de valor, crecimiento sostenible, optimización operativa. También un análisis multidimensional, imagínate que a veces nos limitamos solamente a ver que una variable solo depende de otra, pues puede ser multidimensional, ¿no? Puede tener múltiples variables, como veíamos en las ecuaciones estructurales, análisis. Es que básicamente este es un software de programación que le estoy utilizando para esto, pero te puede hacer juegos, te puede hacer programas, tal vez una aplicación que tengas en mente para esto de la bioestadística, la biomatemática, biomatemáticas. Sería increíble también, ¿no? Y aquí pues la retroalimentación de esa matriz, ¿no? Entonces, eso sería pues mi estimada doctora Caro, pues un abrazo muy grande y pues espero que este video pues te sirva de algo y te voy a enviar ese documento que te compartí y también la grabación de este video. Cuídate mucho.